Estuvimos hoy más temprano con el senador Ernesto Agassi. En el cierre de la nota hablábamos sobre el proyecto de megaminería que se ha aprobado en Cámara de Diputados, la polémica que esto genera en la zona donde desembarcó en su momento la empresa Aratirí. Hay una serie de movilizaciones que se han ido generando. Va a haber una cuarta marcha aquí en Montevideo y por la avenida 18 de Julio de grupos justamente activistas que están contra la presencia de la megaminería en el Uruguay. Estamos recibiendo a Álvaro Jaume, que está justamente en ese movimiento. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué es lo que ustedes rechazan concretamente de un proyecto de estas características? Después vamos a hablar del potencial que puede tener económico para el país, pero ¿cuál es el punto en el que ustedes ponen el énfasis para rechazar justamente ese proyecto? El énfasis está en dos cosas que son clarísimas, ¿no? Primero, ningún partido político de los que gobiernan y los que están en la oposición presentaron en sus programas electorales de las últimas elecciones un proyecto de megaminería. Digamos que esto es una novedad que la ciudadanía tiene que pedirse. Creemos de suma importancia que sea la sociedad en su conjunto, la sociedad uruguaya, la que establezca si quiere un proyecto de este tipo. Yo quisiera relatar una experiencia personal que pueda ayudar a entender el porqué de mi posicionamiento. En mi infancia la desarrollé en la 9ª sección de Cerro Largo. Mi padre tenía campo allí. Viví mis primeros 7 años felices. Hoy es todo eucalipto eso. El paraje Pablo Páez se llama, donde se cruzan arroyos Lechimana y Pablo Páez. Y vi, en particular en mi caso familiar, cómo de una zona que era de producción típicamente ganadera, rural, la clásica producción de nuestro país, se fue convirtiendo aquello en una especie de desierto verde eucaliptero, monocultivo del eucalipto, y cómo se fue destrozando toda esa zona. Eso fue la historia. Cuando me enfrento a esta realidad, yo viajo el 29 de marzo del 2011, viajo a Cerro Chato a una reunión que me invitan productores de la zona desesperados por el proyecto Aratirí. Y nos ponemos a conversar. Entonces, una de las cosas claves centrales que nosotros queremos enfrentar no es solo que no hay un pronunciamiento ciudadano de la envergadura de lo que esto implica, es calibrar que cualquier proyecto de minería, cielo abierto, de mega, como se llama ahora, ¿no? Mega minería, o minería gran porte, MGP, titularon la ley, tiene consecuencias de aquí en más irrecuperables. Y eso lo ha demostrado no solo la experiencia de países latinoamericanos, sino la experiencia europea. Si el eucalipto tiene sus características de irrecuperabilidad, ni que hablar una minería de este tipo. Y nosotros decimos, ¿qué se va a hacer? Porque está muy bien querer ampliar la matriz productiva del Uruguay. Notable. Si uno fuera a Cuba, dice, dedicada solo al monocultivo del azúcar, la caña de azúcar, por supuesto. Tantos países como el ejemplo cubano mostraron que si uno queda reducido a un espectro, moría. No es el caso de Uruguay. Es más, el mundo entero ha posicionado la producción de alimentos en un lugar clave. Y Uruguay es una riqueza enorme. Entonces, nosotros estamos enfrentando todo lo que implicaría devastar una gigantesca zona productiva que tiene miles de personas, puedo dar todos los datos exactos, ¿no? Que va a implicar un abarcamiento de casi 100.000 hectáreas, todo el proyecto. ¿A cuenta de qué? ¿Destruirlo a cuenta de qué? Se habla de una potencialidad del proyecto muy interesante, muy importante en cuanto al ingreso de divisas que le generaría al país. Y mucha gente se preguntará, está bien, uno entiende la situación de esos productores de esa zona, de una forma de vida que puede llegar a entender. Ahora, ¿puede el Uruguay renunciar a la posibilidad de un proyecto minero de estas características que le pueden generar ese ingreso? Bueno, yo creo que ahí está buena la pregunta. Quería terminar una imagen. Cuando yo iba transitando hacia Bolivia y Perú, por el norte de Chile, uno miraba aquello, aquí zona desértica, y decía, gracias a Dios que tenían minas. Yo digo, reposicionémonos, no destruyamos la riqueza que tiene nuestro país, ¿no? Y ahora voy a lo del canon, a lo que puede generar en divisas, y defendamos lo que es la clave hoy en este mundo, donde la producción de alimentos, no por casualidad, más de 1.000 millones de los habitantes de este planeta están sufriendo hambre. Y estos no son datos de Álvaro Jaume, estos son datos de la FAO. Entonces, eso primero, no es el caso de un país, llamémosle Libia, todo desértico, Chile, su norte, o lo que queramos, África, sino que tenemos un país con absoluta riqueza y nosotros tenemos que posicionarnos en cómo defendemos eso. Hay ejemplos de esto, hay ejemplos varios que importan. Uno,
Bosnia. Todo el mundo se deslumbró con Bosnia. ¿Cuántos uruguayos trabajan en Bosnia? ¿Cuántos? No pasan 50. Hoy Monte del Plata tiene 3.000 obreros trabajando en la planta, ¿cierto? Se va a hacer segunda planta de celulosa. Después, ¿qué pasa? ¿Cuál es la perspectiva laboral de esa gente cuando termina? Hoy, ¿qué ha pasado? Igual acá se habla más de divisas que de puestos de trabajo. Sí, pero ¿verdad? yo digo, ¿y qué vamos a hacer los uruguayos? Yo te voy a dar datos, ¿no? Porque están muy buenas las divisas. Después discutimos las divisas, pero primero, ¿cuáles son los últimos datos del censo global poblacional? No llegamos al 5% de la población rural de nuestro país. Se está abandonando el campo. Punto primero. O sea, se está concentrando los poquitos 3.200.000 habitantes que somos, se está concentrando en las ciudades. Las ciudades del interior viven ahora Villa Miseria, que antes no vivían. Entonces yo digo, uno, se está despoblando nuestro campo. Los datos del censo agropecuario demuestran que perdimos del 2000 al 2011 más de 12.000 empresas, ellas menores de 100 hectáreas, se fueron perdiendo. Y se está abandonando todo eso. Entonces, ¿qué perspectiva? ¿Quién va a producir alimentos? Uno va a la feria hoy. ¿Cuánto sale un atado de remolacha? ¿Cuánto sale un atado de fuera? Pero ¿cuánto produce esa zona, verdad, que hoy está bajo la lupa por su potencial minero? Bueno, yo creo primero, las investigaciones demuestran que el potencial minero que tiene esa zona no es demasiado grande. Estamos hablando de un potencial de 15 años, cuando la destrucción pasa generaciones. Por ser optimista, más allá que después nos muestren un lago cubierto, yo no sé si tú sabes cuánto significa un cráter, no sé si conocés, capaz que lo conoces, no sé si la ciudadanía lo conoce bien, estamos hablando de cráteres de 1 o 2 kilómetros, 400 metros de profundidad. Sí, en minas de un porte muy importante. Exacto, porque cuidado que acá no estamos discutiendo, hay gente que te dice, pero ¿estás en contra de la minería? No digo que estamos en contra de la minería, yo no estoy diciendo que haya que volver a la época de la madera o de la piedra, y que no haya que utilizar el hierro. No se está planteando, empecemos por decir la verdad, ¿se está planteando una siderurgia nacional? No, se está planteando a lo sumo divisas, porque en términos de producción nacional, un mineroducto saca la producción de hierro y este país no la ve. Entonces, desde el punto de vista de ofrecer producción nacional en hierro, no la tenemos con esto. ¿Cuánto tenemos en plata? Y bueno, lo que se puede estimular, el canon, la ley, la nueva ley, la que acaba de aprobar el Parlamento, establece que el IRAE va a tener una adicionalidad, o sea, el IRAE, no sé si sabes lo que es el impuesto, ¿verdad? A las rentas productivas en la industria global, y bueno, va a tener adicional, no establece qué porcentaje, porque entre otras cosas, estas empresas tienen un privilegio, que es la confidencialidad. La ley establece, uno, posibilidad de zona franca, cosa sorprendente, soberanía nacional, no sé dónde está. Dos, confidencialidad de contrato, o sea, no conocemos ni tú, ni yo, ni la ciudadanía conoce cuáles son o cuáles serán los términos de ese contrato. Tercero, un derecho comercial que va a legislar en caso como pasó con la Philip Morris, ¿no? Que es el tema famoso de Tabaré Vázquez con el tabaco, va a legislar a un nivel internacional, pérdida absoluta de soberanía. Entonces no está establecido cuál es el canon final, cuáles son esas grandes divisas que se van a traer a este país. Y yo digo, supongamos un 1, un 2, un 3% de volúmenes de ese tipo, nosotros estamos hablando de $1.000 millones, a lo sumo 2.000 es lo que hemos estudiado. ¿Y eso qué significa? Es rascarle al Producto Bruto Interno nuestro, que anda a los 50.000 millones, rascarle, y yo digo, ¿y a cuenta de qué le ofrecemos al uruguayo? Porque decimos, bueno, muy bien, sacamos 4.000 personas de esa zona, no ofrecemos laburo, van a tener la gente de Ratirí puntual de la mina. Pero ¿qué hacemos con el Uruguay globalmente? ¿Qué vamos a hacer? Con el eucalipto, la soja y los megaproyectos. ¿Dónde vamos a trabajar los uruguayos? ¿Qué le está pasando a Europa? Uno que vivió en el campo, hoy en día se desalambra, no se alambra. No sé si sos consciente. Porque ahora es todo soja, tenemos más de 1.300.000 hectáreas de soja. El Uruguay tiene 16.220.000 hectáreas productivas. 1.300.000 en soja. Pasa largo el millón en eucalipto. 4 millones de hectáreas son extranjeras. Yo digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a trabajar la gente? Yo, como buen uruguayo, del campo, del interior, defiendo que produzcamos alimentos y que haya un replanteo del modelo productivo, diversificando sí, pero en el orden alimentario, donde volvamos los uruguayos y la familia rural al campo. Álvaro, hay mucho para hablar, pero seguramente cuando escuchamos esto que tú estás planteando, también es cierto que ha habido miles de hectáreas en manos
por ejemplo, de gente que no las producía o no hacía absolutamente... Lo que antes llamábamos exactamente, y muchos dirán, ¿cuánto hay que recorrer de repente para ver una familia de esas que vos decís que se han ido del campo en el día de hoy? Y bueno, y cómo toda esa explosión, por ejemplo, de la soja ha ayudado a recuperar muchas de esas zonas y a traerle muchas divisas también al Uruguay, ¿no? De cualquier manera, bueno, queda el planteo hecho y va a haber una movilización el próximo 10 de mayo aquí en Montevideo y vamos a seguir conversando. Me parece, José, importantísima. ¿Cuánta divisa trajo la soja y cuánta destrucción ha traído, llamémosle glifosato, hasta todo nuestro medio ambiente, de nuestro país a futuro? Yo estuve en Europa exilado y tengo claro cuánto hipotecó el capitalismo voraz, ¿no?, de destrucción de su medio ambiente, y después no sabían qué hacer con él. Yo digo, nosotros tenemos una riqueza que no es ni petróleo, ni plata, ni oro. Hay un poquito de oro allá por la zona de Bichadero, ¿verdad? ¿No? Existe una pequeña escala de industria minera. Pero digamos, esa riqueza la queremos defender a muerte. A muerte. Gracias por Lo que estamos en esta lucha, y tenemos pensado una cuarta marcha para justamente el 10 de mayo. Con todo, acá hay más de 40 colectivos sociales que están en esta lucha. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Nosotros vamos cerrando el programa por aquí. Nos reencontramos la próxima semana con más temas de la actualidad.